Buenos días. Les dije que hablaríamos de mi libro. Pues aquí lo tienen. Tiempo de hormigas. Libro de ensayo, libro de opinión. Un libro escrito desde la libertad y para la libertad y por la libertad. Porque he creído que he tenido la necesidad de escribirlo. Y de hablar con libertad y sin miedo sobre lo que está ocurriendo en España. De hablar de esa libertad que nos están cercenando. Sí nos la están cercenando. Nos están cercenando poniéndonos por encima una especie de tiranía cursi, de lo políticamente correcto. Una dictadura, se le llame como quiera, que no por ser más empalagosa, no deja de ser opresora, donde se nos dice qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer, ni de qué opinar, ni cómo hablar siquiera, porque no es correcto. ¿Y quién decide lo correcto y lo bueno? Pues una especie de Sanedrín sectario que impone un pensamiento único y totalitario. Y desde luego yo a eso me niego. De la misma manera que me niego a todo tipo de autocensura y de censura, que en base a esos presuntos mandamientos de la verdad absoluta y revelada, se nos pretenden inculcar como doctrina. Eso se llama adoctrinamiento. De la misma manera que el libro no puede dejar de hablar de lo que está sucediendo con nuestra propia historia, nuestro presente y nuestro futuro. Con la historia pasada, con la historia de España, de nuestros antepasados, de la que pretenden que debemos avergonzarnos porque tenemos un pecado original y somos los causantes de todos los males de la humanidad mundial a lo largo de los tiempos. Y yo me niego. La historia de España tiene sombras y unas luces increíbles y unas aportaciones a la historia del mundo fabulosas. Pero no solo eso. Se nos pretende borrar la memoria más reciente, nuestra memoria de reconciliación, nuestra memoria de tolerancia de ese siglo pasado, de aquellos años 70, 80, 90, y cambiarlas por una memoria bisoja, por una mentira histórica, por un cuento tergiversado de buenos y malos. Borrarnos nuestra memoria real de reconciliación y progreso y cambiarla por una memoria de rencores y de odios, que es algo que me preocupa esencialmente. Cómo se ha sembrado el odio político de nuevo en España y cómo eso ya impregna a la sociedad y nos está haciendo un daño terrible. Hablo de eso y hablo de cómo movimientos tan positivos e importantes y decisivos en la historia de la humanidad como ha sido el feminismo o como es el ecologismo, se estén convirtiendo en un auténtico esperpento de animalistas delirantes o de, ¿cómo les diría?, de transformar lo que es la clave del feminismo, que es igualdad, en desigualdad y discriminación, ni positiva ni nada. La discriminación es discriminación siempre. Significa desigualdad. Y eso no es feminismo. Eso es un delirio sectario, ideológico, que busca otras cosas que no son ni la liberación de la mujer ni su igualdad. Que yo en eso siempre estaré de acuerdo. Y de tantas y tantas cosas que todos los días saben ustedes que nos sorprenden y nos chocan, pero que hemos convertido en normales. Y les voy a poner un simple ejemplo. Luego en el libro lo pueden leer y que se desarrolla. ¿Se han dado cuenta cómo el Napoleón de la telebasura se ha convertido en el referente ideológico en España? Pero ¿cómo es posible que lo que es el detritus de una forma de hacer espectáculo con las miserias humanas, quien dirige toda esa especie de cochiquera, sea quien nos advierte y admoniza
sobre qué es progresista o no, mientras se revuelca por los platos de España. Es, creo, la imagen mejor que me sale de lo que es la degradación que estamos sufriendo como sociedad. Una sociedad que tiene cada vez menos memoria de sí misma, que parece tener memoria de pez y que olvida hasta las tragedias más actuales. También de eso se habla. Y se habla de medios de comunicación y del papel que están haciendo y del terrible papelón que están haciendo algunos. Terrible, pero muy interesado. De cómo se ocultan y se tergiversan las cosas. Se ocultan hasta 30.000 muertos. Cómo esos medios de comunicación, a mi juicio, son tremendamente responsables de esa degradación social, política y de convivencia que está viviendo España. De todo ello, e incluso de la corona, incluso de esta nueva generación que va a tener que afrontar un futuro verdaderamente duro y que a mi juicio, y por mucho que se alarde, no está preparada. Porque para lo que no se ha preparado es para la adversidad. Porque se le ha inculcado, y ellos lo han asumido muy a gusto, que adiós a la cultura del trabajo y el esfuerzo, y que más me des, que más me merezco. Y por supuesto, de la clase política española. Sí, de la casta. No es, por si alguien cree que estoy utilizando una palabra de Podemos, es decirles que ellos descubrieron que esa expresión, la casta, la había utilizado yo en el año 90, al ver en lo que se estaba convirtiendo la política, y que ha llegado a que tengamos en estos momentos una clase política que es lo peor que ha tenido España en todos los años de democracia. Lo peor en el momento más delicado por el que estamos atravesando. Sin preparación, que no ha hecho otra cosa que vivir de la política, y algunos de forrarse en 3 años, y que además no creo que tengan, por lo menos la mayoría de lo que yo oigo y veo en su cabeza, los intereses generales de la población, sino los propios suyos, sus miserables intereses de poder y electorales. De todo ello he querido hablar en este libro, y sé que me meto con él en todos los charcos prohibidos, y precisamente por eso lo he escrito, porque creo que los intelectuales, y humildemente creo que hay que reivindicar esa condición, tenemos la obligación de estar en esos charcos, de luchar por esa libertad, de luchar contra esa censura. Y solo puede hacerse exactamente haciendo lo que yo humildemente creo que hay que hacer. Hablar con claridad y sin tapujos. Y eso sé que me va a traer disgustos. Bien, que los traiga. Y ataques. Responderé como buenamente pueda y mi inteligencia me dé. Sé que me va a traer complicaciones de ser considerado aún más, quizás de lo que soy ya, alguien mucho peor que no políticamente correcto, sino un ser que ya no tiene ni la categoría, que es lo que se hace y lo que hacen cuando tú te sales de la parva. Ya no tenemos derecho a los derechos humanos, porque como somos de los malos, se han sido extirpados. Pues, mire, me da igual. Tenía la necesidad y la obligación de escribir y de contar, con todas las dudas que también hay, lo que a mi juicio son elementos muy preocupantes que estamos viviendo, y mis verdades, sin pretender que sean las absolutas, pero ponerlas ahí encima de la mesa, para reflexión, para el debate. Yo mismo de algunas afirmaciones tengo dudas, porque lo que es este libro también es un combate
contra el pensamiento totalitario, contra el absolutismo, contra la imposición de eso. Por último, ¿qué les pido? ¿Qué les voy a pedir? ¿Qué le puede pedir un autor? Pues que lean mi libro. Que lean, que lo lean y que lo difundan. Y que también difundan este vídeo. Que se suscriban a este canal, que le den a la campanita. Por favor, suscríbanse. Ya no tengo muchos más altavoces. Y ya habrán visto como poco a poco se me va apagando. O me lo van apagando. Les pido que me ayuden, con toda humildad. Porque creo que esta es una batalla que merece la pena darse. Porque si no la damos, ya la hemos perdido. Y es una batalla, aunque pueda parecer muy grandilocuente, por nuestras libertades, por nuestros derechos. Porque miren, la libertad o es de todos y la podemos ejercer todos, o no es tal libertad. Muchas gracias.